Te pido que me acompañe a primer libro de Samuel, capítulo 25, primero de Samuel 25, y en este rico capítulo, como lo es toda la palabra de Dios, vemos cómo la gracia de Dios sostiene a David, y Dios le estorba a David para que él no mate a Nabal. Y este estorbo Dios lo hace por medio de una mujer llamada Abigail. Obviamente, como siempre les he dicho, al estudiar pasajes bíblicos, sobre todo narrativos, el hombre tiende a poner héroes a los hombres. Que si David es el héroe, que si Abigail es la heroína, lo cual es incorrecto a la luz de la Biblia. Ningún hombre es el héroe. El único personaje central de todo capítulo en la Biblia es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Él es el héroe de todo capítulo. Y aquí lo es también. Por supuesto, creemos que Abigail es una mujer virtuosa. Creemos que Abigail fue una mujer ejemplar para todo creyente, como planeamos, si Dios quiere exponerlo ahora. Pero este capítulo, primero de Samuel 25, exalta a Dios porque es un capítulo que muestra, escuchen, la providencia de Dios, la providencia de Dios. Y será bueno iniciar con una pequeña clase de doctrina para que entendamos lo que vamos a ver en este capítulo. Deme 2 minutos de clase, por favor. Uno de los atributos de Dios que enseña la Biblia es la soberanía de Dios, y la providencia se relaciona con su soberanía. Déjeme explicarle la diferencia. Soberanía es un atributo de Dios que lo señala a él como la autoridad máxima. Que Dios es soberano significa que Dios posee el poder y el gobierno absoluto y el derecho sobre absolutamente todas las cosas y todo el universo. Que Él es la autoridad superior, que Él es el que tiene derecho absoluto, o sea, control total. Este es el soberano Dios que la palabra de Dios enseña. Soberanía refleja la posición de Dios. Él es la autoridad. Pero la providencia está incluida en su soberanía. Y la providencia de Dios es la acción continua de Dios sobre su creación, donde Él dirige todas las cosas y circunstancias según su voluntad para cumplir sus propósitos divinos y ser glorificado. Repito, la providencia de Dios es su acción continua sobre su creación, donde Él dirige todas las cosas y cada circunstancia según su voluntad para cumplir sus propósitos eternos y glorificar su nombre. De modo que la soberanía de Dios nos habla de su posición, mientras que la providencia de Dios nos habla de su acción, cómo lleva a cabo esa soberanía. En este capítulo vamos a ver la providencia de Dios activa de una manera fabulosa, demostrando así que Dios es soberano. En este capítulo, Dios providencialmente, o sea, moviendo todo, organizando todo, accionando todo bajo su control, poniendo personas, circunstancias, todo conforme a su voluntad para cumplir sus propósitos y glorificar su nombre. Veremos en este capítulo cómo la providencia de Dios estorbó a David para no pecar y así que el nombre de Dios fuera glorificado. En este capítulo 25, así como en el 24 y como será en el 26, si Dios quiere el próximo mes, vemos que David tiene la oportunidad de vengarse. Recuerda, la semana pasada tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl y no lo hizo. Aquí en el 25 tiene la oportunidad de vengarse de Nabal y es librado. Y en el 26 tiene la oportunidad de vengarse otra vez de Saúl y no lo hace. Estos 3 capítulos están como que en un paquete donde Dios está demostrando que el rey que él quiere en el trono es un rey probado en su carácter. Y si usted le pregunta a la Biblia cuál es una cualidad de carácter importante para Dios, es que esa persona no se vengue, que esa persona sepa dejar la justicia a Dios. Por eso estos 3 capítulos ponen tanto énfasis en el carácter de David. Ahora piénselo, hermano, el capítulo pasado, David tuvo oportunidad de vengarse de Saúl y no lo hizo. Pero en este capítulo es diferente. En este capítulo es peor la prueba para David. Porque en el pasado no lo mató a Saúl porque era, ¿se acuerda? El ungido de Jehová. Y David dijo, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Pero aquí en el 25 no es el ungido de Jehová. Es una persona común y corriente. David, para él fue una prueba mucho más grande. Porque una cosa es matar al ungido de Jehová y otra cosa es matar a cualquier persona de Israel. Y vamos a ver cómo Dios libra a David de matar aún a Nabal en este capítulo para demostrar que el rey que Dios quiere en el trono es un rey que no es vengativo. Y esto, hermanos, de manera imperfecta reflejado en David, pero de manera perfecta y sin error, apuntando hacia el Señor Jesucristo, el único rey que no se venga, el único rey que es perfecto en su carácter. Así que, hermanos, Dios usó su providencia para mover a Abigail y que David no derramara sangre. Podríamos decir que Abigail llegó puntualmente a impedir que David matara, a impedir que David derramara sangre. La intervención de Abigail fue puntual. Podríamos llamarle entonces a este estudio providencia puntual. Es nuestro título esta noche. Providencia puntual. Y es lo que vamos a ver a continuación.
Estudiaremos 3 momentos que Dios usó para estorbar a David de pecar, que nos enseñan su providencia puntual del Señor. Veremos 3 momentos que Dios usó para estorbar a David de pecar, que nos enseñan su providencia puntual. Cómo Dios movió todas las piezas conforme a su soberanía para impedir, estorbar en el sentido de evitar que pecara David y que no se vengara de Nabal. En primer lugar, veremos la provocación a David, versículos 1 al 13. En segundo lugar, veremos la intervención a David en 14 a 35. Y en último, veremos la bendición a David, versículos 36 al final. La provocación, la intervención y la bendición. Hermanos, mi anhelo es que al ver este capítulo veamos cómo Dios en su gracia nos impide muchas veces pecar mediante su providencia. Y que al estudiar este capítulo nos motive a no pecar contra Dios, a cortar el pecado, a acudir a Él cuando somos tentados y a confiar en la providencia de Dios que está siempre protegiéndonos a nuestro alrededor. Vamos a empezar con el primer punto. Número 1, la provocación a David. La provocación a David, versículos 1 al 13. Dice ahí la palabra de Dios, primero de Samuel 25, versículo 1. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Pausa allí, dice que que Samuel ha muerto. Esto, hermanos, debe ser algo que recalquemos. Eso significa que Samuel no es el escritor de primero y segundo libro de Samuel, porque él muere aquí. Y el resto del libro, segundo de Samuel, no lo pudo haber escrito. Así que este es un argumento muy fuerte para entender que Samuel no es el autor de este libro. De hecho, es desconocido el autor de primero y segundo libro de Samuel. Pudo haber sido Natán, pudo haber sido Gad, pero tampoco son personajes que convenzan en la historia para poder dar la atribución de que fueron los autores humanos. Así que no sabemos quién escribió esto humanamente, pero sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, versículo 1 dice que Samuel muere. Hermanos, con esto se termina la gran época de los jueces, porque Samuel fue el último juez y el primer profeta, pero con esto se acaba la época de los jueces y comienza realmente el periodo de la monarquía hebrea. Vean que aquí el versículo 1 dice que Samuel murió y todo Israel acudió y lloró. No sabemos si ahí estuvo David y Saúl juntos, no lo sabemos, porque el capítulo anterior recuerda que Saúl se despidió muy amigable y como que no pasaba nada. No sabemos si esa época falsa de aparente paz permitió que ambos fueran al funeral, no lo sabemos, no lo dice, al menos dice que todo Israel fue, no sabemos si Saúl y David, pero la realidad es que Samuel murió. Y dice que lo enterraron en su casa, en Ramá. Ahora eso no se lo aconsejo a usted, que cuando se muera pida que lo entierren en su patio de atrás, le va a llegar la policía, eso no está permitido. Pero aquí era una costumbre, hermanos, lo enterraron en su propia casa. Y además dice al final del versículo 1 que se levantó David y se fue al desierto de Parán. Esto es, él siguió huyendo, siguió escondiéndose. Versículo 2, aquí, hermanos, el Espíritu Santo nos introduce al instrumento de prueba que Dios va a usar con David. Versículo 2. Y en Maón, esto es un lugar, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquí nos presenta, hermanos, a un hombre en Maón que tenía ovejas en Carmel, a 1,5 kilómetros más o menos. Aquí dice que era muy rico. Versículo 2 dice que era muy rico. Recuerden que en ese tiempo la riqueza se contaba por los animales que tenía. Y aquí dice que tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Y ese día estaba esquilando sus ovejas. ¿Qué es esto, hermanos? Era una fiesta. Era una fiesta donde llegaba el momento de cortar la lana a las ovejas y entonces esa lana la vendían y obtenían lana, ¿sí? O sea, vendían lana por lana. Eso es lo que está pasando. Es una fiesta en la que este hombre que le llama a la Biblia que era muy rico, está rasurando a sus ovejas para venderlas y aumentar su riqueza. Versículo 3 nos da más datos de él y nos dice su matrimonio. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Este era el matrimonio, no aparecen hijos, lo más seguro es que no tenían. Era aquella mujer, Abigail, de buen entendimiento, esto es, de buena comprensión o de sabiduría, y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. Bueno, aquí tenemos un matrimonio dispar. ¿Lo nota, hermanos? Este es un matrimonio totalmente distinto. La Biblia pinta a Nabal como un duro, un impío, alguien desconsiderado, pero recuerde ahí dice que era descendiente de la línea de Caleb. Este hombre de fe, que según números 13 y 14, fue uno de los 2 espías que trajeron un buen registro de la tierra prometida. Recuerda, Josué y Caleb fueron los únicos 2 hombres de fe que confiaron en Dios en entrar a la tierra prometida. Este Nabal es descendiente de Caleb. Qué triste es que Caleb fue un hombre de fe y su descendiente, Nabal, no lo está haciendo. Por lo que vemos en este versículo, hermanos, Nabal era un hombre impío.
un hombre impío, descendiente de un hombre justo. Era rico según el versículo 2, pero según el versículo 3 era impío. Ojo, hermanos, el dinero no cambia el corazón. Este hombre era rico, pero era impío. El poder adquisitivo, la economía, las finanzas cómodas, la riqueza material no toca el corazón, no lo cambia, no lo transforma. Aquí tenemos el ejemplo de Nabal. Por otro lado, tenemos a Abigail. Qué bonito nombre, Abigail. Abigail, su nombre significa mi padre se goza. Mi padre se goza. Creemos que los padres de Abigail tuvieron gozo al haber dado a luz a ella y le pusieron ese nombre. La Biblia dice que era de buen entendimiento y además versículo 3 dice que era de hermosa apariencia. Una frase similar se dijo de David en el capítulo 16 cuando se habla también de su belleza exterior. Así que tenemos a un matrimonio, ¿ya lo vio? Un matrimonio en yugo desigual. Nabal es incrédulo, Abigail es creyente. Aquí tienes un ejemplo en la Biblia de un matrimonio tan diferente, yugo desigual, porque él es incrédulo y ella es creyente. Así que vamos a aprender mucho de eso en este capítulo, hermanos. Y la primera pregunta que nos viene es, ¿y cómo terminaron juntos? Siendo tan distintos. ¿Cómo es que terminaron juntos? Bueno, muy probablemente, si preguntamos en aquellos tiempos, era más que nada por ser matrimonios arreglados, matrimonios planeados. Por eso probablemente quedaron juntos. Pero vamos a ver en el desarrollo de este capítulo cómo cada uno toma un camino muy diferente porque su corazón era diferente. Versículo 4, hermanos, miren por favor lo que hizo David. Versículo 4 dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, las estaba rapando. Versículo 5, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Versículo 6, y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. ¿Se fijan? El saludo de David es de paz, 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 paz. 3 veces menciona paz, lo que quiere decir que era un énfasis. Recuerde que los hebreos no tenían superlativos y para enfatizar algo lo repetían 3 veces. Así que David está mandando saludar a Nabal y le dice, paz a ti, paz a los tuyos, paz a todo lo que tienes. David manda un saludo por medio de los mensajeros enfocado en la paz y hace una petición. Versículos 7 y 8. Mire por favor, versículo 7, David hablando dice, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. En otras palabras, David y sus hombres habían protegido a los pastores y siervos de David, de Nabal. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Recuerden, estaba esquilando sus ovejas. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Hermanos, este versículo es clave porque de ahí se va a desenrollar todo lo demás. David está haciéndole una petición a Nabal. Y usted dirá, sí, pastor, le está pidiendo que le regale comida. No, hermanos. David está pidiendo su salario. Es distinto. David había estado trabajando de manera directa e indirecta a favor de Nabal, cuidando a sus pastores, cuidando a sus siervos, y lo que David manda a pedir no es otra cosa sino el sueldo que merecían él y sus hombres por haber protegido a sus pastores. Así que David está pidiendo esto. Ahora hay varias cosas que son interesantes. Nabal, al ser descendiente de Caleb, Caleb era de la tribu de Judá. Así que aquí hay familia tribal, tanto David como Nabal son de la tribu de Judá. Y vean cómo David, hermanos, le manda a saludar con humildad, lo conocía, le llama por su nombre, Nabal también lo conocía, según el versículo 10 que vamos a ver, Nabal lo conocía, según el versículo 30 que veremos, Nabal lo conocía, se conocían mutuamente, incluso David ya tenía una fama muy grande en todo Israel, porque sabían que era el próximo rey que había vencido a Goliat, así que David manda a saludar y a pedir su salario a Nabal, lo hace con amabilidad, lo hace en necesidad, porque sus hombres tenían que comer y él también, y sabía que Nabal estaba en la posibilidad de darles, porque era un buen día, dice el texto, estaban esquilando sus ovejas y el versículo 2 ya nos dijo que era rico. Mire por favor versículo 9 y el desprecio de Nabal a David. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Versículo 10, aquí viene la respuesta. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Vean esto, hermanos, son palabras de desprecio. No está diciendo, ay, no conozco a David, no, incluso hasta menciona el nombre de su papá, hijo de Isaí. Claro que lo conocía muy bien, sabía lo que había hecho, pero en estos versículos Nabal desprecia a David, se burla, esas palabras que tiene ahí es de burla. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. En otras palabras, está diciendo, David y sus hombres son unos viles, prófugos, malvados y peligrosos. Son siervos malos, son esclavos malos.
Nabal está atacando, burlándose y despreciando a David y a sus hombres. Aquí, hermanos, el texto del Espíritu Santo quiere enfatizar el carácter de Nabal. Ya vimos que es rico, ya vimos que es de una descendencia que fue alguien justo, Caleb, pero aquí estamos viendo él que es burlón, desprecia, y mire versículo 11, es un soberbio. Versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Se fijan en el énfasis en el yo, mi. Era un hombre soberbio. Es un hombre de carácter soberbio, egoísta. Es un hombre avaro. Avaro quiere decir que ama el dinero. Aquí tenemos a Nabal, no quería compartir con David, ama el dinero. Por eso el nombre de Nabal, como lo va a decir su esposa más adelante, significa necio. Nabal en el hebreo significa necio, insensato, pero no en el sentido de descuidado o de ignorante, sino de torpe, hermanos. Realmente una traducción mejor de necio del Antiguo Testamento del hebreo, como aquí Nabal, es torpe, tonto espiritual. Eso es lo que significaba Nabal y su nombre armonizaba con su carácter. Era un hombre torpe y tonto espiritualmente hablando. Aquí ya podríamos decir lo que es un Nabal. Un Nabal es un hombre que pone su corazón en las riquezas, que no le importa la voluntad de Dios y que no es generoso con otros. Ahí vamos pintando a un Nabal. Eso es un Nabal, un necio, un torpe espiritualmente, alguien egoísta, alguien soberbio, alguien que no comparte. Hermanos, desde ahora lo digo, la Biblia en esos versículos está dándonos claridad en cuanto a que Nabal no era creyente. Nabal es un incrédulo. Nabal es como Saúl, egoísta, soberbio, ensimismado, pensando todo el tiempo en él, sin importarle la voluntad de Dios y por supuesto sin importarle los hombres de Dios como lo era David. Así que Nabal es un incrédulo, es un incrédulo. Aquí Dios le había dado cosas a Nabal, porque Dios es de quien provienen todas las bendiciones. Dios había dado todo a Nabal y Nabal no le quería dar a nadie. Aquí tienes la imagen de un incrédulo. Recibe de Dios, pero no comparte con nadie. Versículo 12 tenemos la provocación tal cual. Versículo 12, después de ver su soberbia, versículo 12 dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Versículo 13, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. ¿Qué es esto, hermanos? Esta es la reacción de David. En cuanto escucha el informe de los 10 que fueron con Nabal, de inmediato les dice, cíñase su espada. En otras palabras, hermanos, quieren darle chicharrón a Nabal. David va a ir con todo a matar a Nabal por lo que le acaba de hacer. Quiero que vea que esto fue una afrenta contra David. Esto fue una afrenta, fue una ofensa, porque David merecía ese salario con sus hombres y Nabal no lo está proveyendo. Pero de inmediato, hermanos, vamos a ver cómo la providencia puntual de Dios actúa. Cómo la providencia de Dios actúa. Aquí vemos cómo Dios permitió que Nabal le hiciera esta afrenta a David. Y ahora, en segundo lugar, a partir del versículo 14, veremos la intervención a David. Número 2, la intervención a David. Ya vimos la provocación, cómo Nabal no le quiso dar. Ahora veamos la intervención a David. Versículos 14 al 35. Dice la Biblia, versículo 14. Entonces, uno de los criados dio aviso a Abigail. Pausa ahí, hermanos, hay que ir viendo estos detalles. ¿Quién hizo que el criado hablara con Abigail? Pregunta, hermanos, ¿fue casualidad? ¿Fue suerte? ¿Fue el destino? ¿Fue que se juntó Marte con Júpiter? Hermanos, aquí comenzamos a ver fuertemente la providencia de Dios. O sea, que Dios controla todas las cosas y circunstancias, dirigiéndolas para que cumplan su voluntad y se glorifique su nombre. Aquí Dios hizo que ese criado hablara a Abigail. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. El hebreo dice, él les ha gritado, les ha tratado mal. Vean cómo aquí viene este criado e informa a Abigail lo que ha sucedido. Esto es providencia de Dios, hermanos. Aquí, mire, el Espíritu Santo no nos está contando solo lo que pasó. Aquí el Espíritu Santo nos está dejando ver cómo Dios está moviendo las piezas de su ajedrez, por así decirlo, que es este mundo, controlando todo por medio de su providencia. Realmente lo que va a hacer aquí este criado es confirmar lo que David ya había dicho. Mire, por favor, versículo siguiente, versículo 15, dice la Biblia, versículo 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Se fijan?
El criado está diciendo lo mismo que David dijo en versículos 7 y 8. Esos pastores, que este criado era uno de ellos, está dando testimonio, confirmando que sí, que David había protegido, los había guardado y que se merecía ese salario. David lo merecía, aquí el criado lo está confirmando. Por lo tanto, viene un consejo a Abigail, versículo 17. Aquí tenemos un criado aconsejando a una mujer, la esposa del patrón. Aquí desde ahora ya vamos viendo humildad en la mujer. Versículo 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hermanos, aquí el criado le está diciendo a la patrona, reflexiona qué vas a hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro amo. En otras palabras, estoy seguro de que David va a venir a hacer daño a Nabal y a toda su casa. Vean cómo aquí el criado no solo le informó a Abigail, sino le da un consejo. ¿Qué vas a hacer tú, Abigail? ¿Qué vas a hacer tú como esposa? Y al final dice, pues él es un hombre tan perverso, y aquí viene, hermanos, como dijo el versículo 3 de Nabal, que él era un hombre duro y de malas obras. El Espíritu nos va a ir diciendo qué significa que era duro y de malas obras. Ya vimos que no compartió, era egoísta, era soberbio. Y aquí el criado dice algo más, final del versículo 17. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Qué significa eso? No hay quien pueda hablarle. Bueno, significa, como dice Eclesiastés 4:13, de ese rey rico que no admite consejo. O sea, esa frase del criado significa que Nabal no aceptaba palabras de nadie. Déjeme ponerlo en palabras más nuestras. Que era una persona que siempre creía tener la razón. Ese era Nabal. Un hombre que nadie le podía decir nada ni corregir porque siempre creía estar en lo correcto. Vean cómo el Espíritu Santo nos está pintando a Nabal. Soberbio, egoísta, avaro y además de eso, arrogante, porque creía siempre tener la razón. Hermanos, esta es la descripción, escúchalo una vez más, y si tú estás en esa categoría, déjame decirte que eres un incrédulo, porque alguien soberbio, egoísta, avaro y arrogante entra dentro de la categoría de torpe espiritual. Nabal, un insensato, un tonto espiritual. Así actúa un tonto espiritual. Y aquí el criado lo sabía y le dice por eso a Abigail, ¿qué vas a hacer? Porque nuestro amo es así. Hermanos, ¿cómo manejó Abigail esta situación? Digo, pues, es la esposa, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a enfrentar esta situación que es de vida o muerte en la que su esposo corre peligro incluso de morir? Recuerden que el versículo 3 ya nos dijo que Abigail era una mujer de buen entendimiento o sabia. ¿Qué va a hacer? Aquí vemos el inicio de la intervención. Versículo 18. Vean, hermanos, por favor, versículo 18. Entonces Abigail, el hebreo dice, entonces rápidamente. Fue una acción rápida, inmediata. Entonces rápidamente Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, esto era más o menos como unos 25 kilos, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Ahí tenemos a Abigail llevando un montón de provisiones, comida. Versículo 19, ¿para qué era todo este alimento? Versículo 19, vemos la instrucción de ella. 19, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré. O sea, que fuera la caravana al frente con toda la comida y ella atrás. Y nada declaró a su marido Nabal. Ahí las mujeres podrían acusar a Abigail y decir, ahí está, mira, le está escondiendo algo a su marido. Ay, Abigail, pecadora como yo. Ahí está, por eso yo soy así. Por eso yo no le digo nada a mi marido. Por eso yo también le escondo. Yo soy del equipo de Abigail, ¿no? Antes de que empiece usted a pecar pensando mal de Abigail, que ya está en el cielo, Abigail está haciendo, escucha, lo más prudente y sabio que alguien pudo haber hecho. Porque aunque no le dijo nada a su marido, escucha, hermana, escucha, se lo va a decir en su momento. Pero ella fue sabia y prudente para saber en qué momento actuar. Hermanos, piénsenlo. Abigail sabe que su marido está en peligro de muerte. Y para salvarlo, ella se va a arriesgar su propia vida para salvarlo a él. Es lo que está haciendo Abigail. Digo, yo conozco a varias mujeres que en ese caso hubieran dicho, van a venir a matar a mi esposo. Ay, por favor, ¿qué me hacen? Ahí nos vemos, ¿verdad? Vean lo que hace Abigail, hermanas. Vean, esta es una enseñanza para ustedes, señorita, que un día te vas a casar. Ve, espero que no te cases con un Nabal, ¿verdad? Hay que abrir bien los ojos y esta lección te va a ayudar mucho. Pero Abigail está haciendo lo correcto. Ella, con buen entendimiento, versículo 3, no pecó. Al no decirle allá a su esposo lo que iba a hacer, no pecó, porque ella actuó con sabiduría y sí se lo va a decir más adelante. Pero además, hermanos, quiero decirle que ya con esto, con estos versículos, ya podemos ver 3 características de una mujer de buen entendimiento.
Ojalá las hermanas lo anoten, aunque sea en el hielo, pero que lo anoten. 3 características de una mujer de buen entendimiento. Número 1, salva la vida de su marido arriesgándose ella misma. Salva la vida de su marido arriesgándose ella misma. Número 2, desobedece a su marido por obedecer a Dios. Desobedece a su marido por obedecer a Dios. Y esto, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, ¿se acuerda? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí no le dijo a su esposo, se lo dirá después, pero está actuando porque está sometiéndose a Dios. Así que una mujer de buen entendimiento, número 1, salva la vida de su marido arriesgándose ella, porque sabía que estaba en pecado Nabal y va a salvarlo. Número 2, desobedece a su marido por obedecer a Dios. Ella hizo lo correcto, no pecó. Cuando una autoridad nos pide pecar contra Dios, debemos ser leales a Dios antes que a la autoridad. Y en tercer lugar, una mujer de buen entendimiento es firme para enfrentar las consecuencias de su sinceridad. Porque al final veremos cómo sí le dijo a Nabal, se lo dijo. Y ella estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias que le vinieran por ser sincera con sus palabras. Así que esto, hermanas, anótenlo. Estas 3 características son de una mujer de buen entendimiento. Y déjame decirte esto para animarte en el nombre del Señor. Un esposo necio no te excusa de ser una mujer imprudente. Un esposo necio no te habilita para que seas una mujer mundana, imprudente o negligente ni carnal. Aquí tenemos a Abigail, que su esposo era Nabal, un necio, un torpe. Y Abigail está actuando conforme a la palabra de Dios. Está siendo sabia, salvando a su marido, obedeciendo a Dios, siendo firme ante las dificultades. Podríamos decir que lo que está haciendo Abigail es una intervención sabia, porque ella va a ayudar para que no mate David a su marido. Vean, hermanas, ella se está jugando el pellejo para que no maten a su esposo. Ella está siendo, por otro lado, un instrumento de gracia, de la providencia de Dios para que David no peque. O sea, se los digo de esta manera, mientras que Nabal tuvo una respuesta rebelde, Abigail tuvo una intervención inteligente. Qué matrimonio tan distinto. Pero aquí la mujer actuó como Dios le agrada. Versículo 20, ¿qué más pasó? Se va a encontrar con David, versículo 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Esto es, supuso por dónde iba a llegar David. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Hermanos, ¿será coincidencia que David la topó de frente? ¿Será coincidencia? ¿O es un capítulo saturado de la providencia de Dios? Aquí Dios hace que se encuentren, versículo 20 al final, y ella le salió al encuentro o se le presentó delante. Qué encuentro tan difícil, hermanos. Versículo 21 y 22 dice, y David había dicho, vean lo que pensaba David. Este es el pensamiento de David antes. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, se refiere a Nabal, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Hermanos, David está enojado. Y quiero decirlo desde ahora, David está pecando. David aquí está pecando. Versículo 22, miren lo que va a hacer incluso, va a jurar. Versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, de Nabal, no he de dejar con vida ni un varón. La frase ahí que está al final del versículo 22 es una frase muy fuerte en hebreo, hermanos, no la voy a repetir, es una frase muy fuerte, está refiriéndose de forma muy despectiva a los hombres siervos de Nabal, muy fea, no grosera, pero muy fea, no la quiero decir. David está enojado, David está molesto. David se da cuenta que Nabal le ha pagado con mal un bien que él había hecho. Hermanos, aquí tenemos de David un enojo pecaminoso. Tú dirás, pero era injusto, sí era injusto, pero no debemos enojarnos por las injusticias que cometen contra nosotros. Aquí David no ha matado a Nabal, pero ya pecó en su corazón, porque cualquiera que se enoja, ¿te acuerdas? Contra alguien más, ya pecó contra Dios en su corazón. Esto es el pecado interno, hermanos. Y aunque David no haya matado a Nabal, en su corazón ya había pecado. Aquí en versículo 21 y 22, David ya pecó. No se vengó, pero sí pecó, enojo pecaminoso. Qué triste, hermanos, que en el capítulo 24, capítulo anterior, David fue un gigante que perdonó la vida a Saúl. Pero aquí en el capítulo 25 es un enano, espiritualmente hablando. Espiritualmente hizo bien en el 24, espiritualmente hace mal en el 25. ¿No te recuerda un poquito tu propia vida y mi propia vida? A veces haciendo cosas sublimes para el Señor en obediencia a Él, controlado por su Espíritu Santo, y poco después haciendo lo malo delante de sus ojos, lo que Dios aborrece, fallándole al Señor en nuestro corazón, y pasamos de gigantes a enanos en un momento muy rápido. Hermanos, si David, el hombre conforme al corazón de Dios, de un capítulo a otro, hizo mal, eso nos alerta a nosotros a tener cuidado de nuestra propia vida. Hermano, nosotros somos más débiles que David. El que piense estar firme, mire que no caiga. El Señor Jesucristo dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos confiarnos, hermanos. No podemos decir yo soy más fuerte que David. David cayó, pero yo no voy a caer. Eso sería ser Nabal.
Eso sería ser un insensato. Ve aquí al hombre de Dios, el elegido rey, está cayendo de un capítulo a otro y nosotros no somos más fuertes. Por eso tenemos que poner en acción lo que el Señor Jesucristo dijo. Si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Cualquier oportunidad de pecar, quítala. Cualquier oportunidad de ofender a Dios, apártate, huye. Aquí David no lo hizo y es una advertencia para nosotros que somos más débiles. Por más maduro que te creas, hermano, o joven que estás aquí, por más maduro que te creas, urge que mates el pecado y estés atento a las tentaciones para no caer como cayó David. Versículo 23, vean la humildad. Versículo 23, la humildad de Abigail. Aquí es el encuentro. Y cuando Abigail, versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, vean la humildad, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Aquí tenemos la humildad de esta mujer, versículo 24. Y se echó a sus pies, no solo se inclinó, se echó a sus pies. Esta es una manera de pedir un ruego, de suplicar piedad. Versículo 24, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Hermanos, antes de esto, aquí, a partir del versículo 24, tenemos el monólogo femenino más largo en todo el Antiguo Testamento. Nadie habló tanto en diálogo como Abigail en el Antiguo Testamento. Esas palabras que dice desde el versículo 24 hasta el versículo 31, nadie habló tanto, o sea, el Espíritu Santo no registró tantas palabras de una mujer en el Antiguo Testamento como aquí. Por supuesto, la oración de Ana, pero no cuenta en el capítulo 1 porque la oración de Ana no era un diálogo con otra persona, sino era una oración. Pero un diálogo con otra persona, no hay otro más largo en el Antiguo Testamento que el de Abigail. Esto el Espíritu Santo nos quiere decir algo. Las palabras de esta mujer valía la pena que se supieran. Las palabras de esta mujer valía la pena que trascendieran. La mujer tiene la fama de hablar mucho, pero aquí Abigail habló mucho, pero con sabiduría. Porque en las muchas palabras no falta pecado, pero aquí Abigail habló mucho, pero habló con mucha sabiduría. Y escuchen una vez más el inicio de su monólogo, versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo, aquí empieza, Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Se está atribuyendo la responsabilidad de ella. Luego, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. ¿Qué está haciendo? Le está pidiendo permiso para hablar. Señor, escúchame. Siguiente. Y escucha las palabras de tu sierva. Versículo 25. Continúa hablando. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Algunos de ustedes pensarán, no, pues ahí está Abigail, sí, ya. Que cruzó el límite. Está ofendiendo a su pobre esposo. Él le llama Nabal, insensato, necio, como es su nombre, así es. No, hermanos, ella no está ofendiendo a su esposo. Ella está hablando, explicando la realidad. Él es así. No está criticándolo, no está atacándolo, no está dejándolo en mal, está hablando la realidad. Mi esposo es así. Hay mujeres que a veces yo he oído que dicen, no, yo no puedo decir nada malo de mi esposo a nadie nunca. Entonces nunca vas a tener consejería matrimonial. Es verdad que no hay que criticar a nuestro esposo, las que son mujeres, o a nuestra esposa, los que estamos casados, pero aquí no es lo que Abigail está haciendo, hermanos. Aquí Abigail está diciendo la realidad, está explicando la realidad. Y recuérdenlo, ¿para qué está ahí parada, hermanos? ¿Para criticar a su esposo? Está ahí parada para salvar la vida de su esposo. Y por eso explica, su nombre armoniza con su carácter. Esto no fue ofensa. Como dije, ella está reconociendo la realidad. Ella quiere salvar a su esposo. Hermanas, Dios entiende cuando tienes a un Nabal por esposo. Dios entiende esta situación riesgosa, difícil, muchas veces de prueba día con día, vivir prácticamente con el enemigo, vivir con un Nabal. Dios lo entiende, Dios comprende esa dificultad. Cristo sabe lo que es sufrir por Nabales, por personas necias, porque Él sufrió todo conforme a nuestra semejanza. Pero quiero que sepan que conforme a este capítulo de 1 de Samuel 25, vemos claramente que Dios tiene gracia suficiente para las Abigaíles que sufren de un Nabal. Siempre hay gracia en Dios para una Abigail obediente. Siempre hay gracia para sostener, poder para sostener, para guardar, para fortalecer a una Abigail, aunque tenga a un Nabal de esposo. Lo triste es que muchas veces las esposas cristianas creen que porque su esposo es un necio Nabal, ellas están eximidas de obedecer y sujetarse a ellos. O porque son así ellos, ellas tienen permiso de pecar. O porque esa situación es así, entonces su matrimonio es tan difícil que no pueden seguir adelante y quieren tirar la toalla. Otra vez te lo digo, aquí este capítulo te enseña cómo Dios tiene gracia suficiente para sostener a cualquier Abigail delante de cualquier Nabal. Vean a Abigail, hermanos. De verdad que está mostrando su sabiduría.
Versículo 26, vemos cómo ella frena y Dios la usa para frenar a David. Versículo 26 dice: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Vean cómo Abigail está reconociendo que es Dios, no ella, sino Dios quien está impidiendo que David peque. En otras palabras, Abigail está diciendo: yo vine para ayudarte de parte de Dios. Dios no quiere que hagas eso y tomes justicia por tu propia mano, David. Hermanos y hermanas, aquí hay algo interesante. Quizá algunos de ustedes hubieran en la situación de Abigail ponerse a orar y decir: no, no, esta situación hay que orar, hay que orar duro, hay que ponernos a orar. Y al otro día orando te enterabas de que tu esposo ya estaba muerto. Vean, hermanos, cómo orar es importante, pero actuar también. Y aquí lo que hizo Abigail fue actuar, versículo 18, rápidamente. Abigail no solamente se metió: voy a orar que no maten a mi esposo, voy a orar, hermanos, oren, tengo esta necesidad. Ella actuó, hermanos. Y es donde siento que a veces los creyentes estamos en pañales. Queremos que Dios haga absolutamente todo, hasta lo que nos toca a nosotros. Y no, aquí Abigail hizo algo, y escucha, hizo algo basada en la palabra de Dios. O sea, actuó bíblicamente. No solo se puso a orar, hizo lo que la palabra de Dios le mandaba. Aquí vemos, por ejemplo, cómo obedeció Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, actuó prudentemente, le habló con suavidad a David, buscando su favor. Ella, hermanos, actuó con equilibrio entre confiar en Dios y actuar. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Sí confío en Dios, sí creo que Él me va a ayudar, sí creo que Él me va a dar gracia, pero tengo que obedecer en lo que Él me ha dicho. Tengo que actuar en lo que Él me ha mostrado en su palabra. Él va a sostenerme con su gracia, pero yo tengo que obedecer lo que me tiene dicho en sus principios. Es lo que hizo aquí Abigail. Ella fue un instrumento de Dios para que David no pecara. Lo que iba a hacer David era pecado, hermanos. La ley prohibía vengarse, según Levítico 19:18, no te vengarás. Y según Deuteronomio 19, decía que solamente los jueces podían juzgar esto. Si Nabal, como mal patrón, no le pagaba a David, solo los jueces podían juzgar eso. Pero David no podía vengarse por su propia mano. Así que sí, lo que David iba a hacer era pecado. Versículo 27, mire por favor, versículo 27, continúa el discurso de esta mujer sabia. Versículo 27, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. 28, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Una vez más, se atribuye el pecado de su esposo, y bueno, de una manera era cierto, porque al ser unidos eran una sola carne, y ella pide perdón por él. Yo te pregunto, hermana, ¿cuántas veces has pedido perdón por las cosas que hace tu esposo? Aquí es lo que está haciendo Abigail. Versículo 28, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová, vean hermanos, ¿qué clase de mujer era esta? Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. En otras palabras, no solo está pidiéndole perdón a Abigail, sino ella está confiando en la voluntad de Dios, que David era el próximo rey. Ella está diciendo: rey, próximo rey, David, tú tendrás casa estable. Eso quiere decir, tu reino será firme. ¿Se fijan, hermanos? Abigail sabía que David era el próximo rey. Y por implicación, Nabal también, junto con todo Israel, sabían que David era el próximo rey. Así que todo el mundo lo sabía. Y aquí por eso Abigail le dice: mi señor, yo sé que tu reino va a ser firme. Y además de eso, vean qué frase al final, hermanos: por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Es como si le dijera a Abigail: vean qué prudente, vean qué palabras. David, tú peleas las batallas de Jehová. Tú no estás para matar navales. Tú no estás para matar necios. Tú peleas las batallas que dan gloria a Dios. Tú venciste a Goliat, tú peleas contra filisteos, tú luchas para la gloria de Dios, no luchas para tu gloria privada. Qué prudente mujer. ¿Saben qué está recordando? Abigail está recordando a David que debe pensar en la gloria de Dios y no en él mismo. Qué mujer tan sabia. Ella no solamente muestra confianza en Dios: tú, David, vas a ser rey, confío en que Dios lo ha dicho, confío en su palabra, sino también está diciendo: recuerda que tú luchas para la gloria de Dios. Versículo 29, ella creía en esta elección de David como rey. Versículo 29, aunque alguien, esto se refiere a Saúl, aunque alguien se haya levantado para perseguirte, Saúl, y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz o en la bolsa de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Aquí, de manera simbólica,
Abigail está diciendo, David, a ti Dios te va a proteger. Eso quiere decir ligar el alma a tu as. El as era la bolsa. Ligar algo a esa bolsa era lo que hacían con las pertenencias más valiosas. Las amarraban a su bolsa personal para asegurar que nunca perdieran las cosas valiosas. Lo que está diciendo Abigail es, tu vida está atada en la bolsa de Dios. Dios te protege, Dios te guarda, David. Y además usa otra metáfora, tus enemigos serán como la piedra que va a la onda. Y David entendía cómo trabajaba la onda. Y Abigail está diciendo, Dios va a derrotar a Saúl y te va a hacer justicia. Tú eres el próximo rey. ¿Se fijan, hermanos? Es una mujer llena de la palabra de Dios, de la confianza en Dios. Está creyéndole a Dios y a su palabra. Ella creía en que David era el elegido, el ungido de Jehová y que Dios lo iba a proteger. Versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, ¿lo ven? Ella sabía que sería el rey. Versículo 31, aquí está el propósito final, dice, entonces, Señor mío, cuando llegues a ser rey, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. No sabemos qué significa eso último, o sea, qué quiso decir Abigail con acuérdate de tu sierva. No sabemos si quiso decir protégeme, acuérdate de mí, sálvame la vida, o acuérdate de mí, cásate conmigo. No sé lo que haya querido decir Abigail, pero algo quiso decir. El punto es que le dice a David, David, ¿sabes por qué vine? Y este versículo 30 y 31 es importante, iglesia, porque aquí Abigail está diciendo ya a David, ¿por qué vino? Vine para librarte de que derrame sangre y cuando llegues a ser rey, tengas remordimiento de haber derramado sangre. Oh rey, quiero que cuando llegues al trono, David, no tengas esta carga de conciencia de haber matado a Nabal. En otras palabras, David, estoy buscando tu bien. Vean, hermanos, y sobre todo damas que están aquí, señoritas, ¿de quién está buscando Abigail el bien? Número 1, de su esposo, para que no lo mataran. Y número 2, de David. Guárdalo. Y al final te digo algo de esto. Abigail le dice finalmente a David, he venido de parte de Dios para que tú no peques, oh David. Versículo 32, vemos la alabanza. Vean, aquí está la reacción. Es que también, recuérdenlo, Abigail se le está jugando. David pudo haber sacado la espada y le vuela la cabeza a Abigail y después se iba contra Nabal. Ella se le está jugando. Pero vean, aquí está la providencia de Dios actuando en el corazón de David. Versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento o tu sabiduría. Y bendita tú, se fijan cómo bendice a Dios y la bendice a ella. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Aquí David alaba a Dios, sabe que esta vida de Abigail viene de parte de Dios, que Dios se la mandó. Hermanos, en estos dos versículos 33 y 34 está un arrepentimiento implícito. David está diciendo, sí es cierto, vengarme por mí mismo iba a estar mal. Bendito sea Jehová que me detuvo. Bendita tú que viniste a mi encuentro. Iba a ser yo mal. ¿Qué estaba pensando? Si no lo hice con Saúl, tampoco lo debo hacer con Nabal. Aquí David, hermanos, como un creyente, reconoce su pecado cuando es confrontado y se arrepiente de ese pecado de manera inmediata. Él está reconociendo la providencia puntual de Dios que le estorbó justo en el momento que él lo necesitaba. Es interesante que en el versículo 33 dice, y bendito sea tu razonamiento. Esa palabra razonamiento o sabiduría, también está la misma palabra, por ejemplo, en Proverbios 11:22, cuando dice que como zarcillo de oro en la boca de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Ahí la palabra razón es la misma que aquí se usa para razonamiento. Y ese Proverbios 11 dice que ¿de qué sirve una alhaja de oro en la boca de un cerdo? Es un desperdicio. Es lo mismo, una mujer hermosa, pero tonta espiritualmente, no sirve de nada. Y aquí tenemos a Abigail, que ella no fue eso. Ella era una mujer hermosa, pero sobre todo que hermosa, era sabia. Era sabia. Su belleza no fue lo que le ayudó, sino su razón, que pensaba conforme a la palabra de Dios. David reconoce la providencia puntual de Dios. Y mire versículo 35, por favor, versículo 35, y dice, y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Te he tenido respeto. En otras palabras, venganza cancelada. Nabal se libró. Dios providencialmente estorbó a David por medio de Abigail para que ese hombre no muriera por venganza y David pecara contra Dios y su reino se manchara. Dios usó a Abigail para estorbar a David. Y aquí viene una lección importantísima, hermanos.
Así como Dios usó a Abigail para estorbar que alguien más no pecara, así nosotros necesitamos gente que Dios use, que nos estorbe para no pecar. O sea, necesitamos Abigailes en nuestra vida. Necesitamos gente que nos prevenga, que nos ayude, que nos haga ver lo que no vemos, que nos haga entrar en razón sabia, que nos haga ver nuestro pecado, que nos haga pensar. Necesitamos a alguien que nos eche un discurso un poquito largo para hacernos ver que estamos mal y que necesitamos la ayuda de Dios. Aquí debemos reconocer que nosotros necesitamos Abigailes. Pero por otro lado, hermanos, al mismo tiempo, este texto nos enseña que así como necesitamos Abigailes, escúchenlo, también Dios puede usarte a ti para ser un Abigail o un Abigailo. Y que tú puedas estorbar a alguien más para que Dios te use y no caiga en pecado. Y todo esto, hermanos, quiero decirles cómo. ¿Cómo voy a tener Abigailes y cómo yo puedo ser un Abigail? Fácil y concreto, hermanos. Consejo. Cuando tú recibes el consejo, estás oyendo un Abigail. Y cuando tú das consejo a alguien más, tú estás siendo un Abigail. Lo que hizo Abigail fue darle un consejo a David de manera directa, frontal, y eso hizo que Dios estorbara el pecado de David. Es lo mismo. Tú necesitas escuchar consejo. Saben, hermanos, somos una iglesia muy sorda en cuanto a consejo. No pedimos consejo y cuando lo pedimos no lo hacemos. Quiero que sepas que la única manera de ser librado de muchos pecados es escuchando el consejo. Y además, cuando tú veas a una persona que está mal, conforme a la Biblia, no conforme a tu propio juicio, sino conforme a la Escritura, está pecando contra Dios, está dañando algo en su vida, está dañando la iglesia, tu deber no es meterte a tu casa a orar. Tu deber no es irle a decir al pastor. Tu deber es ir con esa persona y estorbarle a su vida con amor, con paciencia, con prudencia, con sabiduría, con la palabra de Dios en tu boca para ir y estorbar como Abigail estorbó a David. Pero aquí muchas veces, hermanos, somos bien inmaduros, los creyentes en general, y yo me incluyo y le incluyo también. Somos muy inmaduros porque decimos, no, me da miedo, ¿qué tal si confronto a ese hermano y le digo con amor todo, pero me rechaza? No, me da miedo, ¿cómo va a responder el hermano? Créanme, hermanos, que yo muchas veces he tenido miedo de confrontarles a ustedes. Y no porque usted me vaya a morder, sino porque no sé lo que va a pasar después. Yo he hecho mal. Aquí con este pasaje esta semana yo vi que yo he hecho mal. Yo debo ser un Abigailo, de ir y cuando hay algo mal en lo que puedo intervenir con sabiduría, hacerlo. ¿Cómo te reacciona en lo demás? Eso está en manos de Dios. Pero le pido al Señor que me quite este temor que he tenido y que usted también ha tenido. Así que nada más se lo digo como adelanto, agárrese porque aquí vengo con todo a dar consejos. Agárrese, agárrese. No debemos tener miedo, hermanos. No debemos tener miedo. Si ves que alguien está yendo a matar a Nabal, tu deber es parártele enfrente y hablarle con la palabra de Dios. Si tú te callas y te voy a orar por el hermano, no estás haciendo nada. Es igual a no estás haciendo nada. ¿Cómo podemos recibir Abigailes y ser Abigailes? Consejo, consejo bíblico, consejo sabio, una intervención sabia, sin miedo. Que Dios use ese consejo como un freno providencial para que no pequemos. ¿Qué comparativa con Saúl? Saúl en 2 ocasiones en los capítulos pasados, gente le intentó frenar su pecado, pero Saúl no se frenó, Saúl le metió cuarta y avanzó y arrolló a quien pudo. En un capítulo, ¿se acuerdan? Jonatán intentó frenar a su papá de que no matara a David y lo que hizo Saúl fue aventarle la lanza a su propio hijo. Y en otro capítulo, los siervos de Saúl le impidieron que él matara a los sacerdotes de Nob y él le pidió a otro hombre, Doeg, que los matara, ¿se acuerdan? Dios le puso frenos a Saúl, pero él se los aventó y avanzó en su propia voluntad. Pero aquí tenemos a David, que recibe el freno providencial de Dios y lo escucha, lo acata, lo sigue. Qué hermoso es ser como Abigail, que sin miedo dio consejo, y qué hermoso es ser como David, que se arrepiente y busca restaurar su vida. Todos tenemos la inclinación a vengarnos. Hermanos, gracias a Dios por los Abigailes. Amén. Gracias a Dios por los Abigailes. Y Dios nos ayude a ser Abigailes. Bien, estamos viendo 3 momentos que Dios usó para estorbar a David de pecar, que nos enseñan su providencia puntual. Ya vimos en primer lugar la provocación a David, ya vimos también la intervención a David. En último y muy breve, hermanos, tercer punto, la bendición a David. La bendición a David, versículos 36 al final, voy a darle lectura, versículo 36 dice, y Abigail volvió a Nabal, regresó a su casa, y aquí que él tenía banquete en su casa. Vean, era un fiestero. Como banquete de rey. ¿Se fijan lo que está queriendo decir el texto? No le quiso dar a David, pero aquí él se está agasajando con todo. Y miren lo que dice el versículo 36 a la mitad. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente, ¿qué? Ebrio. Por lo cual, escucha, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Aquí tienes una lección bien práctica. No hables con tu esposo cuando está borracho de cosas profundas. No hables de cosas, no intentes decirle cosas profundas o cosas importantes cuando está ebrio. Aquí tenemos la vida de Nabal. Aparte de todo lo anterior, era un ebrio, un borracho. Y Abigail, en su prudencia, elige decírselo al otro día. Ahora, se lo va a decir. Ella es sincera. Sí se lo va a decir. Pero lo va a hacer hasta el siguiente día. Versículo 37 aquí.
viene. Versículo 38. Sí, 37, perdón, 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, o sea, todo lo que había hecho con David. ¿Se fijan? ¿Le guardó secretos? Ah, no escuché, hermanos. ¿Le guardó secretos? No, no se lo dijo antes. ¿Por qué? Porque si se lo hubiera dicho antes, se lo hubiera impedido y entonces le hubieran dado matarile al pobre Nabal. Ella fue inteligente, fue sabia y se lo va a decir, pero después de librarle la vida a su esposo. Pero se lo va a decir. Versículo 27. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Escucha, y desmayó su corazón en él. Del hebreo, se murió su corazón. Y se quedó como una piedra. Esto, hermano, se nos podría traducir más o menos como que lo que le dio a Nabal al oír todo lo que su esposa había hecho, es lo que sucede es que se enojó tanto, le enfureció tanto, que le dio podríamos decir nosotros, un shock emocional. Es lo que quiere decir que su corazón se murió, que quedó en un shock, en un estado de impacto, que se quedó tan quieto, tan golpeado por esas palabras, que le dio un ictus. ¿Sabe lo que es un ictus? Es un derrame cerebral. Creemos que lo que está diciendo aquí el texto que sucedió, según lo que dice, es que desmayó su corazón y después se quedó como una piedra. Una parálisis que terminó en coma. Creemos aquí, hermanos, que su reacción emocional de ira le llevó a la consecuencia de su derrame o de su parálisis. En ese versículo yo veo mucho, hermanos, cómo su impacto emocional le llevó a una crisis física de salud. Cómo el impacto de oír que su esposa había hecho que él odiaba, le enojó a tal grado que le dio un derrame. ¿Has oído cosas así similares? Que por una noticia le viene una consecuencia así, o que por un susto le da esto y cosas como esa. Bueno, aquí fue algo así, hermano. Así que no es raro, no es como, ay, quién sabe por qué pasa. Te voy a decir por qué pasa. Porque Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y cuando uno de esos tres se daña, golpea a los otros dos también. Dios así nos creó. Aquí el espíritu de Nabal se dañó y entonces por lo tanto su cuerpo también reaccionó y le vino lo que podríamos pensar que fue un derrame, un coma, una parálisis. Versículo 38 no se quedó ahí. Miren el 38 dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién mató a Nabal, hermanos? ¿David? No, Dios mató a Nabal. Aquí yo veo otra cosa muy rica, hermanos. Tiempo nos falta, ¿verdad? Pero aquí veo algo muy rico. En el versículo 37 nos viene la consecuencia de su ira. Le vino un derrame. Pero en el versículo 38 nos viene el juicio divino. Dios lo mata. Mucha gente está así, sufriendo las consecuencias de su pecado y luego viene Dios y lo mata. Es lo que pasó aquí. ¿Por qué lo mató Dios? Escucha, providencia. Dios permitió que le viniera ese derrame, Dios permitió ese shock en su vida, Dios permitió esa consecuencia y Dios quiso matar a Nabal. Y eso fue la providencia, Dios moviendo las situaciones y las personas conforme a su voluntad para glorificar su nombre. Hermano, no sabemos lo que hubiera pasado si Nabal hubiera quedado vivo. Probablemente hubiera matado a su esposa, probablemente hubiera buscado también para matar a David y ya nada más tendría un enemigo, tendría dos, no sabemos. Así que, qué feo se va a oír esto. Pero la muerte de su esposo fue una misericordia de Dios para Abigail. Ahora, por favor, hermana, no empieces a orar por la muerte de tu esposo. No empieces a orar que le dé un ictus, no empieces a orar que le venga algo así, ni el juicio de Dios. Mejor actúa como Abigail. Dios, mediante esto, protegió a Abigail y protegió a David. La muerte de Nabal fue Dios protegiendo a Abigail y a David. Versículo 39, vean qué dulzura. Versículo 39, después de que muere Nabal, 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová. Bueno, hermanos, si te mueres y alguien empieza a celebrar, eso habla mucho de tu vida, de cómo fuiste, ¿eh? Si el día de tu muerte hay gente haciendo fiesta, algo andabas mal, ¿verdad? Aquí se muere Nabal y lo que hace David es celebra, bendito sea Jehová que se murió este hombre. Versículo 39, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Vean, David está consciente, Dios me frenó con su providencia. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Vean cómo David reconoce que Dios es el que hizo esto. Fue Dios. David reconoció que no solo la muerte de Nabal, sino lo que eso implicaba para él, que era la venganza. Dios vengó la causa de David, hermanos. Y eso fue, creo que, un aliento para David. Es como decirle, Dios, mira, te vengo de Nabal y un día te voy a vengar de Saúl. Fue Dios. Hermanos, aquí David reconoce que no pecó gracias a la providencia estorbadora, por así decirle, de Dios. Ahora, escuchen esto. Si no pecamos, es gracias a Dios. Y si pecamos, nunca vayas a decir, ay Dios, no me frenaste, ¿qué hubo? Nunca vayamos a decir eso, hermanos, por favor. Si no pecas, es gracias a Dios. Pero si pecas, fue tu culpa y mi culpa.
Si pecamos es por nosotros mismos. Es por eso que deberíamos orar más. Escuchen, hermanos, deberíamos orar más. Señor, estórbame para pecar. Creo que es lo que está guardado en no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, estórbame para pecar. Señor, mándame Abigailes. Señor, mándame Jonatanes. Señor, mándame personas que me hagan ver mi pecado. Yo la recibiré. Necesito gente así tuya. Señor, dame de tu providencia puntual para que yo no peque contra ti. Final del versículo 39 dice que David mandó hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y aquí empieza a oler arroz y el ta, ¿verdad? Porque va a haber una boda. Ahora Abigail era viuda. ¿Por qué la toma, hermanos? ¿Por qué la escoge como esposa? ¿Por qué se quería casar con ella? Bueno, por lo que vemos, David se fijó en su sabiduría. ¿Te imaginas? Pues esta mujer me va a evitar pecar a cada rato. La quiero de esposa. Jóvenes que están aquí, cásate con una Abigail. Cásate con una que te ayude a no pecar. Cásate con una mujer sabia, no guapa, porque escúchame bien, lo que libró a David de pecar no fue la guapura y la belleza de Abigail. Lo que le libró de pecar fue su sabiduría bíblica. Joven, busca a una Abigail. No importa si es virgen, viuda o con un matrimonio anterior, pero que sea una Abigail, porque es lo que va a usar Dios para bendecir tu vida. Es mejor la sabiduría que la belleza. Y todavía algunos, sí, pero si tiene las dos mejor. No, realmente no, hermanos. La belleza pasa. Claro, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, y la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí lo que valió la pena fue no la belleza de Abigail, sino la sabiduría y el razonamiento de Abigail. Una vez más, hermosura sin sabiduría es igual a un cerdo con una alhaja de oro en la boca. No sirve de nada. Es un despre tan guapa y tan hueca, tan guapa y tan tonta, tan guapa y tan espiritualmente torpe. Eso no vale la pena, hermanos. Eso no vale la pena, jóvenes. Busca una Abigail. Aquí David era sabio y va y busca a Abigail. No importa que era viuda, la quiere. Versículo 40, tenemos una boda. Versículo 40. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Sí, ya no hubo noviazgo, no hubo anillo, no hubo nada de romance, ¿verdad? En absoluto. Es más, ni fue David, mandó a otro, tráiganmela nada más para acá, tráiganmela. Versículo 41, en el 40 está la proposición. Nuestro jefe dice que vengas para casarte, es la proposición. En el versículo 41 está la respuesta. Dice 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Muchachas, así se contesta cuando alguien te proponga matrimonio. Así se contesta. No es cierto, no es cierto. Esto se prestaba porque eran judíos y así era la costumbre, ¿verdad? No, al rato vayan a acusarme a mí de que soy machista y todo. No, eso quedaba bien. Hoy con que le digas sí es suficiente. Pero en el versículo 40 tenemos la proposición, la propuesta de matrimonio. En el 41 tenemos la aceptación y vean qué humildad de esta mujer. Qué humildad. Aquí está tu sierva. Aquí está, probablemente, hermanos, quizá la riqueza de Nabal se había quedado en manos de Abigail. Pero Abigail no dice, sí, a ver, yo me caso contigo, David, pero yo voy a manejar las finanzas, ¿eh? Y yo voy a hacer tú la cabeza, pero yo el cuello. No dijo eso Abigail. Abigail dijo, he aquí la sierva, voy a lavar los pies tuyos y de tus siervos. Vean qué humildad y vean qué disposición. Y en el 42 está la boda propiamente. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. No se dice qué flores usó, no se dice de qué color era su vestido, pero porque eso no importa. Lo que importa es que te cases para la gloria de Dios, como lo hizo Abigail con David. 43, no nos gustaría que ese versículo estuviera ahí, pero está. 43. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Ya sé lo que van a decir, hermano. Íbamos también, ¿verdad? Íbamos también. Bueno, así dice Dios con tu vida y con mi vida. ¿Eh? Así también dice Dios contigo. Íbamos también. Aquí vemos una vez más que David es un hombre débil. La poligamia no estaba permitida por Dios. Según 2 de Samuel 3:2, Ahinoam era su primera esposa antes de Abigail. Aunque si se acuerdan, David ya había sido casado desde capítulos anteriores con Mical, la hija de Saúl. Según 2 de Samuel 3, Mical regresará con David, porque aquí dice que se le quitó, pero regresará con David, así que al menos hasta ahorita iba a tener 2 más Mical otra vez, 3 esposas. Hermanos, esto no fue la voluntad de Dios. Dios toleró la poligamia, pero nunca fue su voluntad, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nunca estuvo en el plan de Dios la poligamia. Lo que vemos aquí es una debilidad en David. Muchas veces en ese tiempo los matrimonios se organizaban para fines políticos y alianzas políticas. Aquí probablemente David también se casó con Abigail y con Ahinoam para tener un impacto más en la zona de Judá, en el territorio de Judá, porque eran de Judá esas mujeres. Probablemente David lo buscó también por eso. No estaba bien, hermanos, fue una debilidad. Esto no está aquí para que tú digas, yo voy a tener 2 esposas o 3 o las que pueda mantener. Esto no está aquí para que un hombre diga, yo voy a tener mi esposa y aparte una por ahí escondida. Esto no, hermanos.
hermanos, no es base bíblica para eso. Lo que va a pasar en unos años es que David va a tener las consecuencias de haber pecado rompiendo el diseño de Dios, porque eso es, un hombre y una mujer es el diseño divino. Rompe eso y tendrá sufrimiento. Aquí no quisiéramos que estuviera el versículo 43, pero está, y termina el versículo 44 diciendo: porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. ¿Se acuerdan? Entonces, Mical ya había sido esposa de David, pero se la quitó, o mejor dicho, David huyó y la dejó, y Mical fue dada a Palti, pero según 2 de Samuel 3 regresa con David. Bueno, hermanos, hizo mal. Concluyo. En este capítulo, la providencia de Dios usó a Abigail para forjar al próximo rey. Dios preparó a David para el trono, y a los primeros lectores de 1 de Samuel fue una llamada de atención para que ellos vieran qué exigencia pide Dios para un rey. ¿Qué clase de hombre quiere Dios en el trono? Hermanos, pidamos que Dios nos mande estorbos en su providencia y nos use como estorbos también con sabiduría. Pidamos que Dios haga eso. Quiero terminar con una exhortación. No seas como Nabal. Una vez más lo voy a repetir. Nabal fue soberbio, fue egoísta, fue avaro, fue arrogante, y además de eso fue borracho. No seas como Nabal, tonto, pecador, necio, insensato. Y tengo otra exhortación. Seamos como Abigail. Abigail, la única que en este capítulo no pecó. Nabal pecó, David pecó, Abigail no pecó. Seamos como Abigail. Escuchen esto, mujeres, esto va especialmente para las damas. Aquí tienes un ejemplo de lo que mi esposa ha intentado enseñarles en Mujer Sabia. La mujer fue creada con el diseño divino de ser ayuda idónea. Seas casada, seas soltera, seas señorita o seas adulta. No importa. Aquí Abigail funcionó como una ayuda idónea de su esposo y de David. Aquí Abigail no buscó su bien, sino buscó el bien de su esposo y del próximo rey. Eso hace una ayuda idónea. Ayuda al hombre para que el hombre glorifique a Dios. Y lo hizo con David, aunque no era su esposo. Y ayudó a su esposo para librarle de la muerte, pero Dios aún así lo mató. Esto es ser ayuda idónea, que una mujer es ayuda con los hombres que tiene a su alrededor para que ellos puedan glorificar a Dios más con la ayuda de esa mujer. ¿Estás casada o soltera? ¿Viuda, mayor o joven? Porque ese es el diseño de Dios para la mujer. Oremos. Padre, gracias por el ejemplo de Abigail y gracias también por que tú estorbas nuestras vidas de manera providente para enseñarnos que debemos huir del pecado. Señor, danos personas como Abigail que de tu parte nos aconsejen y nos ayuden a apartarnos del mal con un consejo, y ayúdanos a nosotros a ser consejeros que oportunamente lleguemos a la vida de otros para estorbarles con tu palabra y evitarles que pequen o pequen más. Señor, gracias porque en tu providencia tú mueves situaciones, personas, circunstancias, y todo lo haces para tu gloria. Como dice Romanos 8, Señor, que tú organizas, orquestas todas las cosas para nuestro bien. Padre, te damos gloria y honra porque eres soberano y en tu soberanía actúas con providencia sobre nosotros. Síguelo haciendo y ayúdanos a no pecar, a no pecar, a no pecar. Te lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén.